Buenas noches y bendiciones. Hoy continuamos con Primero de Samuel, capítulo 5, 6 y 7. Los filisteos que habían capturado el arca de Dios la llevaron de Ebenezer a Asdod. Tomaron el arca de Dios y la pusieron en el templo de Dagón, al lado de la estatua de Dagón. A la mañana siguiente, cuando se levantaron los habitantes de Asdod muy temprano, Dagón estaba en el suelo, estaba caído con su cara delante del arca de Yahvé. Lo levantaron y lo pusieron de nuevo en su lugar. A la mañana siguiente, cuando se levantaron, Dagón estaba de nuevo en el suelo delante del arca de Yahvé. El tronco estaba en su lugar, pero le faltaban la cara y las dos manos que estaban tiradas en el umbral. Es por eso que los sacerdotes de Dagón y todos los que entran en el templo de Dagón en Asdod aún hoy no pisan el umbral de Dagón. La mano de Yahvé se dejó caer sobre los habitantes de Asdod, los atormentó y les envió tumores tanto a Asdod como a los alrededores. Al ver lo que les pasaba, dijeron: que el arca del Dios de Israel no quede más con nosotros. Vean cómo ha tenido pesada la mano con nosotros y con nuestro Dios Dagón. Mandaron pues una citación a todos los príncipes de los filisteos y los reunieron en su ciudad. Les dijeron: ¿qué haremos con el arca de Dios de Israel? Los demás respondieron: el arca de Dios de Israel irá a Gat. Llevaron allá el arca de Dios de Israel, pero apenas llegaron con ella, el peso de la mano de Dios se hizo sentir en la ciudad. Se produjo un gran pánico, castigó a los habitantes desde el más chico al más grande, haciéndoles salir tumores. Enviaron entonces el arca de Dios a Ecrón, pero cuando el arca de Dios llegó a Ecrón, los habitantes de la ciudad se pusieron a gritar: nos han traído el arca de Dios de Israel para que perezcamos nosotros y nuestro pueblo. Se reunieron todos los príncipes de los filisteos. Devolvamos el arca de Dios de Israel. Dijeron: que vuelva al lugar de donde vino, porque si no, vamos a morir nosotros y nuestro pueblo. Se había producido en toda la ciudad un pánico terrible, pues la mano de Dios se había vuelto muy pesada. Los que no morían se llenaban de tumores, y desde la ciudad subía al cielo una gran lamentación. Capítulo 6. El arca de Yahvé estuvo 7 meses en territorio filisteo. Los filisteos llamaron finalmente a los sacerdotes y a los adivinos. ¿Qué haremos con el arca de Yahvé? Dijeron: díganos cómo debemos devolver a su lugar. Estos respondieron: si devuelven el arca de Dios de Israel, no la devuelvan sola. Háganle una ofrenda de reparación. De este modo sanarán ustedes y sabrán por qué se abatió sobre ustedes la mano de Dios. Les preguntaron también: ¿qué reparación podríamos enviar? Los adivinos dijeron: 5 tumores de oro y 5 ratas de oro, de acuerdo al número de los príncipes de los filisteos, pues la misma plaga los hirió a ustedes y a sus príncipes. Hagan imágenes de sus tumores y de las ratas que asolan su país y den gloria al Dios de Israel. A lo mejor así dejará su mano de castigarlos, tanto a ustedes como a sus dioses y a su país. ¿Por qué son tan testarudos como los egipcios y su faraón? Dios los castigó de tal manera que al final tuvieron que dejarlos partir. Por lo que toca a ustedes, preparen ahora una carretera nueva. Tomen 2 vacas que todavía estén dando leche a sus crías y que nunca han sido enyugadas. Enyugarán las vacas a la carretera y dejarán en el establo a sus terneros. Tomarán el arca de Yahvé y la pondrán en la carretera. Y los objetos de oro que le ofrecerán en reparación los pondrán en un cofre al lado del arca.
y dejarán que se vayan. Miren entonces, si el arca se va a su país en dirección a Bet-Semes, su Dios fue seguramente al que nos trajo estas plagas. Si no, sabremos que no fue su mano la que nos castigó, sino que todo esto nos pasó por casualidad. Lo hicieron pues así: tomaron 2 vacas que todavía daban leche a sus terneros, las enyugaron a la carretera y dejaron a sus crías en el establo. Pusieron el arca de Yahvé en la carretera junto con el cofre que contenía las ratas de oro y las imágenes de los tumores. Inmediatamente las vacas se fueron por el camino a Bet-Semes. Seguían su camino mugiendo sin apartarse a derecha ni a izquierda. Los príncipes de los filisteos las siguieron hasta la frontera de Bet-Semes. La gente de Bet-Semes estaba cosechando el trigo de la llanura. Al levantar la vista, divisaron el arca y muy contentos salieron a su encuentro. Cuando la carretera llegó al campo de Josué de Bet-Semes, se detuvo. Había allí una gran roca. Partieron la madera de la carretera y ofrecieron las vacas como holocausto a Yahvé. Los levitas habían bajado el arca de Yahvé junto con el cofre que estaba a su lado y que contenía los objetos de oro. Lo pusieron todo encima de la roca. Los hombres de Bet-Semes ofrecieron ese día a Yahvé holocaustos y sacrificios. Los 5 príncipes de los filisteos fueron testigos de todo eso. El mismo día regresaron a Ecrón. Esta es la lista de los tumores de oro que los filisteos habían ofrecido como reparación a Yahvé: 1 por Asdod, 1 por Gaza, 1 por Askelón, 1 por Gat y 1 por Ecrón. Había tantas ratas de oro cuantas ciudades, contando las ciudades fortificadas de los 5 príncipes y también las aldeas. La gran roca en la que se depositó el arca de Yahvé conserva su recuerdo. Todavía está allí en el campo de Josué de Bet-Semes. Los hijos de Jeconías de Bet-Semes no participaron en la fiesta cuando volvieron a ver el arca de Yahvé. Yahvé castigó a 70 de ellos y el pueblo hizo duelo porque Yahvé lo había corregido duramente. Entonces la gente de Bet-Semes se dijo: ¿quién podrá comparecer ante Yahvé, el Dios Santo? ¿A dónde podríamos enviar el arca? Mandaron mensajeros a los habitantes de Quitar Yarim. Los filisteos les decían: han devuelto el arca de Yahvé, bajen y llévensela a su casa. Capítulo 7. La gente de Kiriat Jearim fue y subió al arca de Yahvé. La dejaron en la casa de Abinadab en la colina y consagraron a su hijo Eleazar como guardián del arca de Yahvé. Transcurrieron muchos años después que el arca fue instalada en Kiriat, cerca de 20. Todo el pueblo de Israel se volvió entonces a Yahvé. Samuel declaró a todo el pueblo de Israel: si realmente ustedes quieren volver a Yahvé, quiten de en medio de ustedes los dioses extranjeros y las Astartes. Pongan su corazón en Yahvé y solo sírvanlo a él. Solo así los librará de las manos de los filisteos. Los israelitas se despidieron de los Baales y de los Astartes para servir solo a Yahvé. Samuel añadió: reúnanse en todo Israel en Mizpa. Allí intercederé por ustedes a Yahvé. Se reunieron en Mizpa, sacaron agua la que derramaron delante de Yahvé y ayunaron todo el día, porque reconocieron que habían pecado contra Yahvé. Y allí en Mizpa Samuel actuó como jefe de los israelitas. Cuando los filisteos supieron que los israelitas se habían reunido en Mizpa, se pusieron en marcha para atacar a Israel. Los israelitas, al saberlo, tuvieron miedo de los filisteos. Dijeron entonces a Samuel:
no dejes de suplicar a Yahvé nuestro Dios por nosotros para que nos salve de las manos de los filisteos. Samuel tomó entonces un corderito y lo ofreció en el holocausto a Yahvé. Samuel suplicó a Yahvé por Israel y Yahvé lo escuchó. Mientras Samuel ofrecía el sacrificio, los filisteos se acercaron para atacar a Israel, pero ese día Yahvé lanzó truenos con gran fuerza contra filisteos. Salieron huyendo y fueron vencidos por Israel. Los israelitas salieron de Mizpa y persiguieron a los filisteos. Los acosaron hasta más abajo de Bet-car. Samuel tomó entonces una gran piedra y la puso entre Mizpa y Yesana, y le puso el nombre de Ebenezer, porque dijo: hasta aquí llegó Yahvé con su socorro. Los filisteos habían sido humillados y no regresaron más al territorio de Israel. La mano de Israel se dejó sentir pesada sobre los filisteos. Durante toda la vida de Samuel, Israel recuperó los pueblos que le habían conquistado los filisteos, desde Ecrón a Gat. Israel logró su territorio quedará libre de las manos de los filisteos. Entonces hubo paz entre Israel y los amoreos. Samuel fue el juez de Israel durante toda su vida. Cada año hacía una gira por Betel, Gilgal y Mizpa, y desde allí gobernaba Israel. Luego se volvió a Rama, donde estaba su casa, y desde allí también gobernaba a Israel. En Rama levantó un altar para Yahvé. Y esto es todo por la noche de hoy. Mañana seguimos con los siguientes capítulos. Que pasen buenas noches.